todos. De nuevo tenemos una conversación con una antigua alumna mía en esta lista de reproducción que llamamos Alumni, que en este caso hablaremos con Laura. Hola, Laura. Hola Juan Carlos, Pues como siempre os digo, gracias por aceptar la invitación a realizar esta conversación. es un honor para mí que te acuerdes de mí para estos proyectos tuyos. Sí, Estoy sí, es. encantada. Muchas gracias. Porque además es una... tú eres una alumna que hemos coincidido en varios episodios. Sí, Entonces siempre está... Me gusta, ¿no? Hablar con personas, ¿no? Con alumnos con los que hemos compartido momentos muy interesantes, ¿no? sí, Y yo siempre recuerdo, ¿no? Claro, yo fui tu profesor, ¿no? Uno de tus profesores en la carrera, ¿no? En fisioterapia, ¿no? Aquí en la Universidad Católica de Murcia. Y bueno, yo siempre como cuando uno recuerda, ¿no? Os recuerda, yo siempre te recuerdo con esa curiosidad, ¿eh? Con esa curiosidad que te caracteriza, porque eso creo que es uno de de tus características. sí, sí. Y me gustaría pues que nos contaras un poco primero cómo decides, ¿no? Estudiar fisioterapia, porque claro, el abanico de carreras es enorme. Y primero cómo decides estudiar fisioterapia y cómo llegas a estudiar fisioterapia en esta universidad y bueno, y qué te aporta, qué te aportó en ese momento. Pues mira, me decidí a hacer fisioterapia gracias a mi hermana, Ujú. porque ella tuvo un accidente en casa, un accidente doméstico, intentó abrir una puerta de estas de comedor que tienen el cristal, le dio así para Ujú. abrirla y se cortó. Vaya, Se hizo un corte en la muñeca, tendones, arterias, todo. madre mía. Y a partir de ahí, pues ella tuvo que empezar a hacer rehabilitación y un día yo decidí acompañar a mi madre a recogerla y vi lo que hacía ese chico, cómo le hacía un masaje ahí, abriendo todo y tal, y yo dije, yo quiero hacer eso. Yo Fíjate. quiero ayudar, claro, porque mi hermana, si no hubiera empezado a hacer rehabilitación tan pronto, No. pues decían que podía quedar alguna secuela, que a lo mejor no tendría tanta fuerza y yo veía que ella cada vez iba mejor, mi madre estaba súper contenta Sí, porque la sí. veía recuperarse yo dije, uy, pues yo quiero hacer esto, yo quiero ayudar a la gente a que se recupere, a que vuelva a empezar bueno, otra vez, ¿no? Sí, 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 sí. Y sí, sí, y así fue. O Qué sea, bien. que le debo eso a mi hermana porque por eso fue mi decisión. Fíjate Nada, que ante una dificultad, fíjate que las vueltas que nos da la vida, ¿no? Y sí, de repente sucede esto, ¿no? Qué curioso. siempre dicen las cosas pasan por algo, Sí, pues eso tuvo que pasar seguramente para que yo terminara haciendo sí. fisioterapia. Fíjate, fíjate. Y nada, y entonces pues cuando tuve que elegir universidad, no pude entrar a la pública Ujú. y tenía la UCAM al lado y dije, pues me voy a la UCAM, ¿por Sí, qué sí, no? sí. Sí, 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 Y sí. nada, y encantada, y recuerdo esos años pues súper chulos, es que no tengo un mal recuerdo de nada, Sí, o sí, sea, sí. genial, los profesores súper majos todos, Sí, sí, los sí. compañeros también, cada uno de un sitio, porque de Murcia habíamos muy pocos Sí, y sí, sí, es verdad. todos venían de fuera. Es verdad. Y mira, había una mezcla muy chula, uno que venía de Cádiz, el otro que venía de Valencia, Sí, sí, de sí. Cuenca, Sí, sí, sí. y era muy guay. Sí, además es verdad que hubo ahí en vuestra época sí que había muchísimo andaluz. Yo siempre digo, había muchísimo andaluz. Y Sí, claro, cada uno de su lugar, con su acento, con su gracia, sí, etcétera, ¿no? sí. Pero sí que recuerdo que todos acabaron diciendo, ¡Hacho! Eso es. ¡Hacho, tío! Y digo, mira, Pero eso es verdad, ¿eh? Porque fíjate, ahora tenemos muchos alumnos que son de Italia y de Francia. Y acaban diciéndolo también. también, es que Sí, sí, sí. si no dices Hacho es que no has venido a Murcia. Eso es, eso es. Efectivamente, Y ya está. Murcia no ha pasado por ti. No, Sí, sí, eso que sí. se llevan. Sí, sí, sí. Pero fíjate, mira qué foto encontré el otro día, mira. Oh, ¿Eh?
Sí, sí, qué guay. Qué momentazo, por favor. Es que Sí, 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 sí. fue un día muy chulo. Sí, la verdad que la graduación, aparte que es verdad que en la universidad se cuida mucho, ¿no? Se cuida mucho ese tipo de actos y Sí. de... Porque claro, tiene un empaque, ¿no? La graduación es algo importante y la verdad que se hace muy bonito, ¿no? En la Sí, universidad y ese momento es especial, ¿no? fue súper bonito. Bueno, Sí, yo sí, creo que todo el mundo recuerda su graduación con sí, cariño y es que es un momento súper especial sí, y lo recuerdo así también. sí, sí, Aparte sí. luego la fiesta, claro. Hombre, eso, por supuesto. Eso siempre deja también una Eso, impronta, ¿no? eso tampoco se me olvida. Sí, 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 sí. Y Fue muy durante, guay, fue muy guay. y durante la carrera que, claro, pues, porque ahí, como digo yo, siempre experimentos, experimentos que realizar, prácticas que realizar, asignaturas que te gustan más, asignaturas que te gustan menos, Sí. pues, bueno, también, claro, el profesores con el que sintonizas más, otros con el que menos. De todo ese recorrido, ¿qué recuerdos te vienen a la cabeza? Pues la verdad que tengo muy buen recuerdo de todos, ¿no? Mm, No podría decir algo malo de ninguno, porque la sí, verdad que todos los profesores, pues, habéis sido geniales. sí, sí, sí. Y sí que tengo frases de algunos profesores o frases así. Y hay una frase de Javier Meroño que siempre me viene a la cabeza y es totalmente cierta. Y me acuerdo un montón de veces, porque cuando estás trabajando es como que te surge esto, ¿no? Sí, claro. Mira, la frase era, dice, si a un paciente tú le haces un masaje y le va bien, te dice, uy, qué bien me fue la crema que me echaste ayer. Pero si te va mal, ayer no me lo hiciste muy bien, ¿eh? Eso- Y entonces sí, eso sí, es sí. que pasa en la vida real. Y se Es me cierto, es clavó ahí cierto. la frase y ahora cuando me pasa digo, fíjate qué razón tenía. Sí, sí. Sí, es Y verdad, es nada. verdad. Y Es... recuerdo pues, Sí, sí, pues sí, sí. muchas cosas, las clases, las prácticas, un montón de prácticas Sí, sí. súper divertidas todas porque Sí, además, aprendíamos mucho, pero además que realmente el ambiente, ¿no? Que se generaba en las sí, sí, prácticas, sí. sí. Sí, Mm. porque aprendías un montón, pero realmente no eran, o sea, y nos tirábamos mucho tiempo, Sí, no sé sí, si sí. eran 2 horas de prácticas Sí, cada sí, sí. día. Sí, sí, sí. Y no se hacían largas, porque entre que salías, veías el ejemplo, luego te tocaba, que si alguna bromilla entre medio de algún Eso. compañero que se le escapaba alguna cosa, alguna risa, pues se te Sí, sí, hacían amenas y la sí, verdad sí. que no se hacía para nada largo, Sí, 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 sí. era muy guay. Sí, sí, sí. Sí, Claro, y además el concepto ese de... Porque teníamos las prácticas en las salas de prácticas de la universidad y después, claro, las prácticas en las estancias clínicas, ¿no? Las prácticas con los también. pacientes y claro, el ver, ¿no? El ver practicarlo con los compañeros y claro, en ese ambiente, ¿no? En ese ambiente Sí, en esa época que te da risa todo, ¿no? son cosas que nunca se te olvidan, ¿eh? Sí, Porque las maniobras, la mano aquí, la otra mano allá, o sea, es que ya sí, inconscientemente, cuando sí, sales de la carrera, ya vas a coger al paciente de la manera adecuada, o sea, y sí, dices, sí, sí, sí. Jolín, ¿qué ha pasado en mi cabeza, no? Sí, Pero te acuerdas de esas clases de cómo lo explicaba y de lo que hacíamos y no se te olvida para sí, sí, nada. sí. Sí, Y sí, es sí, muy sí. guay. Y luego en las estancias clínicas, pues también muy bien porque yo por lo menos tuve la suerte de ir a sitios muy diferentes, a Ujú, una residencia, a un hospital, o sea, eran cosas muy diferentes. También trabajé con, bueno, hice las prácticas con niños. ujú. Entonces vas viendo un poco todos los campos de la Claro. fisioterapia, vas aprendiendo un poquito de cada uno también y Ujú. así también te puedes luego decidir en dónde quieres tú tirar. Eso. Y eso es importante. Y Sí. la verdad que muy bien, muy bien. Recuerdo muchas cosas de aquellos años. No te podría decir nada malo, solo Sí, cosas sí, buenas, sí. anécdotas graciosas, o sea, súper divertido y aprendiendo mucho, que es lo importante. Sí, sí, como comentas, claro, en la carrera ves un gran abanico de campos de actuación, porque en la carrera es el tiempo que es y da tiempo pues a ver como pinceladas, ¿no? Profundizas, pero no lo que después vas a necesitar, pero claro, te muestra por lo menos qué hacer con cada uno
esos pacientes que te vas a encontrar y después, como decías bien, el decidir después hacia qué camino quieres especializarte o formarte, que después uno puede decidir una cosa y después ir haciéndolo, después acabar en otro lado, ¿no? Es decir, que Sí, eso es, totalmente. eso es así. Porque claro, tú Así. después, nosotros también volvimos a coincidir, ¿no? Volvimos a coincidir en el Sí, máster de neurorehabilitación, ¿no? sí. En el máster que también organizábamos en la universidad. Y claro, primero, cómo decides hacer ese máster? Pues bueno, yo en la carrera, a mí siempre me gustó la neuro. Además, en tus clases, la verdad que se me hacían súper fáciles, ¿no? Me llegaba el mensaje de neuro y Sí, digo, sí, sí, esto es así, esto es así. O sea, me gustaba. sí, sí, sí. Y luego tuve la suerte en la carrera de disfrutar de una clase con Yone. No sé Sí, si tú te acuerdas de aquella clase. me acuerdo Y perfectamente, sí. vi a Yone hacer un par de cosas de repente que gente sana como nosotros le Sí, cambió su patrón, sí, bueno, le cambió todo y digo, jolín, y me sí, sí, impactó mucho. sí, Y sí, luego ya cuando empecé a trabajar, pues bueno, el trabajo fin de carrera también lo hice de neuro porque tuve la suerte de poder ir a hacer prácticas aquí en Badalona sí, al Instituto Guttmann, sí, me que es acuerdo, de sí, sí, parapléjicos. me acuerdo. Y, y bueno, pues, había tocado ya varias cosillas de neuro, me habían gustado. Y cuando ya empecé a trabajar, trabajaba en una clínica con mutuas, era Ujú. trauma, accidentes de tráfico, bueno, todo esto. Y dije, ¿y por qué no hacer el máster? ¿Por qué Sí, no? sí, Si sí, yo quiero hacer esto, a mí esto no me llena del todo, yo quiero hacer el máster. Y entonces decidí volver a escribirte sí, y sí, sí, apuntarme al máster. sí, 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 joder. Y Me acuerdo perfectamente de todo lo que cuentas, porque además vuestro grupo en la carrera era un grupo así con mucha curiosidad. Os juntasteis ahí un grupo muy majo. Pues estaba Salva, David, Ana de Groot, sí, sí, tú, bueno, erais una bandilla ahí, Saulo, había una banda ahí interesante y que teníais mucha curiosidad y claro, yo al veros, yo digo, a esto les tengo que proponer yo algo especial, ¿no? Y entonces quedábamos, ¿no te acuerdas que quedábamos los viernes por la tarde, fuera de clases, quedábamos ahí en la sala de prácticas a practicar, ¿no? Que sí, decíamos, yo le llamaba el análisis del movimiento normal, ¿no? sí. Que fue después una de las cosas que después en el máster se puso como asignatura facilitación del movimiento normal, ¿no? Mm. Y yo recuerdo que cuando estábamos organizando cursos o el máster con Yone, y le propuse el que viniera a hacer un seminario que lo aprobamos por la universidad para que fuera un seminario como así de complemento, ¿no? De los conocimientos y le propuse a Yone que viniera y como somos muy amigos, pues la engañé y entonces se dejó engañar y os dio el seminario este que comentas. Me acuerdo perfectamente que fue maravilloso. Fue maravilloso el... Sí, sí, sí. Y claro, Espectacular. es que ver a Yone Sí, sí. es Bueno, mágico. que me acuerdo tantísimo de ella, de las prácticas, cuando estoy trabajando con pacientes a veces o con mis compañeros, les explico cosas y digo, es que Sí, no se me olvidarán nunca en la vida, o sea, nunca. sí, sí, Me sí. acuerdo del máster de Ángel, Sí, 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 que sí. no podía, bueno, había pasado un proceso, ¿no? Sí, sí, sí. Y llegó el día en que se iba a levantar de la silla, se iba a levantar de la camilla y lo iba a hacer con Yone. Sí, sí, sí. Y Yone, Ángel es súper alto, ¿no? Sí, sí, Y sí. Yone es chiquitita y entonces iba detrás y ella le iba guiando la marcha y le decía, avísame si hay una camilla delante. Y él dice, sí, sí. Y no le avisó, había una camilla y él como que seguía. Y suerte que Yone lo miró así por delante y dice, hombre, no me has avisado porque él tenía tanta ganas de andar y le estaba saliendo tan fácil que no podía parar. Sí, sí, sí. Y me acuerdo y digo, esas cosas es Sí, que me sí. acuerdo siempre. Sí, sí, además en el Master claro, vosotros tuvisteis una suerte porque, fíjate, tengo aquí otra imagen donde tú estás con otro de los que os dieron clase, ¿eh? Sí, Aquí estamos Nelson. justo ahí debajo con Nelson. Otro súper profesor, vamos. Sí, 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 Esto fue un lujo, ¿eh? sí, un lujo, totalmente. Un lujo.
claro, el máster había docentes excelentes Sí, sí. y claro, y coincidir con la base teórica con Nelson y después la parte práctica con Yone, eso fue un auténtico lujo. Un Sí, auténtico lujo. totalmente. Sí, sí, Eso, o sea, quien lo haya podido disfrutar, sí, es que, vamos, sabemos que el máster valía oro sí, sí, porque sí, sí, era una pasada tener sí, a sí, esos sí, profesores, la verdad. Y sí. además simpáticos y que te hacían la clase agradable, Eso es. porque era muy agradable. Sí, sí, porque además, Era información muy densa, claro, porque claro. la neuro es un poco densa, pero te la hacían muy fácil. Sí, sí, sí. Por eso yo siempre he dicho que cuando el primer año del máster, yo hice el máster, después ya empecé a coordinarlo y después ya lo dirigí. Y una de las cosas que yo tenía claro, que el profesorado tenía que crear ese clima, porque yo creo que Sí, ese clima de buen ambiente, ¿no? A mí no me gusta, nunca me ha gustado esos cursos donde es todo muy estricto, muy tal. Hay que disfrutar cuando se aprende. Entonces yo creo totalmente. que es clave tener a gente que tiene pasión por lo que hace y que entonces que lo transmite. Y en ese Sí, caso sí, era indudable que era así. sí, sí, es que tú lo has dicho, es pasión lo que tienen y es Sí, que se nota y tú también lo coges, es que es totalmente así. sí, sí, es verdad, ¿eh? Porque Y, además Juan, perdón, perdón, no. Dime, 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 dime. Que te quería contar una anécdota que me pasó en Italia. No Ajá. sé, no sé si te la he contado alguna vez, pero es que yo me fui a un pueblo, bueno, a mi marido lo destinaron allí un tiempo y yo me Ajá. fui y iba un día por la calle, era un pueblo súper chiquitito. Ajá. Voy un día por la calle y digo, esta es Claudia. Anda. ¿Te acuerdas de Claudia? Claudia la que La ayudaba. asistente de Yone. Sí, 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 Y sí. le dije hola y me paré enfrente de ella y me conoció y estuvimos hablando, yo soy del Fíjate. máster de tal, y me dijo, ay sí, y me dio su tarjeta, bueno, si necesitas algo aquí estoy, tal. Y digo yo, madre mía, o sea, te vas a la otra punta del mundo, a un pueblo que era súper pequeño, y me Fíjate. encuentro a Claudia. Fíjate. Sí, Sí, porque sí, Claudia era fisioterapeuta que trabajaba ahí en Italia y vino como asistente como ayudante, ¿no? de Ione. Y es verdad que también ella siempre lo dice, ¿no? Que para ella fue impactante, ¿no? Y un cambio tremendo de lo que ella había visto hasta entonces y lo que vio con Ione. Estaba diciendo, pero si es que se me ha abierto el cielo. que sí, de verdad que se te abre. Sí, sí, sí. Y fíjate, hablé con ella también en otra de las listas de reproducción esta de mi canal de YouTube. Tengo ahí que es una de neuroconversaciones o neurocuriosidades. Y hay una con Yone, ¿no? Entonces, Sí, os invito a los que no la habéis visto a verla, porque es fantástica, es fantástica. es Porque que además, como es ella, y bueno, es una maravilla. Ella ya se ha jubilado ya, pero claro, la pasión con la que ha vivido hasta el último paciente que ha tratado, bueno, es una maravilla, es un lujo. no sé yo si lo estará que lo seguirá echando de menos, porque esa pasión que ella tenía no se puede jubilar. Pero ella, como dice, hay tantas cosas en la vida para curiosear. Y dice, pero bueno, esto hay que seguir para adelante. Y yo he dado todo lo que he podido hasta el último paciente. Dice, y ahora hay que vivir cada cosa pues con la misma pasión. Digo, Pues sí, efectivamente, eso es. pues sí, es verdad, Sí, es sí, verdad. sí. No, es una excelente persona y amiga. Sí, sí, sí. Fue un lujo aquel año del máster y además que, claro, tantas informaciones, como decías, tanto conocimiento que después podías poner en práctica al día siguiente con los pacientes, ¿no? Totalmente, sí, Sí, sí. sí, sí. Yo después del máster estuve tratando a una chica ahí en mi pueblo que, bueno, no me acuerdo cómo me llegó, pero bueno, que también vino al máster, la invité a que viniera a una Es verdad, práctica es verdad, es verdad. y la estuve tratando allí y eso, no sé si había acabado el máster o si se hacía muy poco, si todavía no lo había acabado. Sí, No sí, lo sí. había acabado porque si ella venía en Sí, el sí, sí, máster sí. es que no. O sea que yo ya la iba tratando con las cosas que iba aprendiendo. Sí, 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 sí. sí. Sí, Y es muy que guay, veías cambios muy sí. chulos.
Y recuerdo el paciente que comentabas, Ángel, ¿no? Con el que sigo teniendo trato y sigo viéndole, ¿no? Sí. Y además en aquel verano, si no recuerdo mal, pues claro, como estaba realizando la evolución también, ¿no? Era un paciente que después era el que le trataba yo, ¿no? Y me acuerdo que en aquel verano que yo me iba de vacaciones y estuviste tú sustituyéndome y tratándole, ¿no? Lo que pude, porque claro, a Hombre, tu nivel no se podía, pero sí, sí, lo intenté. La verdad que fue un honor para mí que confiara en mí en ese sentido, ¿no? Que te vas de vacaciones y me dejes a tu paciente para que siga evolucionando y te lo agradezco un sí, sí, montón, porque bueno, pues es un recuerdo bonito que tengo también. sí, sí. Y le mandamos un saludo a Ángel si nos ve, Sí, porque no, sí, te puedo y a asegurar su que las ve, las conversaciones te las ve y la tuya la va a ver seguro. pues un saludo para los dos, se Sí, lo sí, mandamos. sí, Y sí, espero sí. que estén genial, o sea que Sí, sí, sí. No, están ahí. Ellos guardan un buenísimo recuerdo tuyo. Siempre recuerda. Es que siempre dice Charo, ¿no? Su mujer. Siempre dice, sí. con lo chiquitilla que era. Pero ¿cómo lo manejaba? Sigo siendo chiquitilla, ¿eh? Sí, sí, la Sí, verdad que fue un sí, gustazo trabajar con sí. ellos. Sí, es lo que yo siempre digo que cuando el paciente, primero, el paciente quiere recuperarse, el primer paso. El segundo, tiene el entorno o alguien al lado que te ayuda. Y yo siempre digo que un claro ejemplo son ellos, ¿no? que, que han hecho un equipo, son un equipo que tienen claro cuál es el objetivo. Claro. Sí, sí, yo siempre recuerdo cuando fui a tratarle la primera vez en su casa, que estaba en la cama, pues sin poder levantarse. Y entonces hicimos ahí, yo le empecé a tratar y tal, y no sé cuánto, conseguí, le guié pues eso para que se sentara y tenía así la cara como muy caída y tal, ¿no? Y entonces lo digo esto porque sé que ellos tienen el gusto de que lo pueda contar, porque lo hemos hablado muchas veces. Y entonces y me acuerdo que yo le dije, mira, para lo de la cara y tal, porque tienes que coges una vela para intentar ya empezar a cerrar la boca y tal, soplar una vela, pero sin que se apague, ¿no? Así que se mueva la llama, ¿no? Para intentar tonificar el músculo de la boca y tal. Y bueno, al día siguiente vuelvo y le digo, bueno, ¿hicisteis lo de la vela? Dice, sí, hemos gastado 4 velas. Digo, ¿cómo 4 velas? Dice, 4 velas. Yo digo, vale, este hombre va a salir seguro. Sí, 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 totalmente. La verdad que la gente que se lo toma en serio, su rehabilitación, Sí, es que no hay punto de comparación. sí, sí, Yo sí. siempre lo digo, es un 75%, Sí, mira, 75% de la sí. rehabilitación, Es verdad, ¿eh? Es verdad. porque nosotros hacemos una parte, pero luego se van a casa el resto del día. Y Eso es. si Sí, sí. hacen lo que tú les recomiendas, pues se van a recuperar mucho, mucho más rápido, claro que sí. Y Sí, ahí están las 4 velas, míralo. sí, 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 es verdad. Ah, Es verdad. Hay gente, pues eso, que dice, "Buh, joder, es verdad, se me ha olvidado". Con eso convivimos todos los días. Te dicen, onda, es verdad, se me ha olvidado hacer el ejercicio y tal. sí. Y otro que te dice, sí, 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 es que tuve que ir a comprar velas porque se me acabaron. No, no, totalmente es así. El que ya viene y te dice, uy, se me ha olvidado, dice, pues Sí, no te dolería mucho o no te sí, preocuparía mucho, sí, porque sí, una sí. cosa así no se te olvida. Es verdad. Por eso que Pero el proceso este de la recuperación, cómo influye, ¿no? el entorno y que tengan ahí el coraje. Yo siempre digo que hay que tener coraje en todo y más en una situación pues de esa vulnerabilidad en la que se encuentra un paciente, por ejemplo, como los que tratamos, que pueden tener un ictus o una lesión neurológica. Ahí es importantísimo, ¿no? totalmente. Y la fuerza mental, ¿no? De levantarse, de no, Sí, 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 de que sí. eso no te pueda. Sí, Que a sí. veces es muy difícil, pero Sí, sí, está claro. Por hay eso la que... importancia de también, pues eso, que haya un equipo ahí detrás que tenga la pasión la pasión por la recuperación. Sí, 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 sí. Y sí. después tú cuando terminaste el máster, después ¿cuáles fueron tus pasos? ¿Qué pasos fuiste dando? Pues mira, yo cuando terminé el máster me vine a Barcelona otra vez, porque
el año que terminé la carrera me vine a Barcelona, pero luego me picó la curiosidad del máster y me volví a ir a hacer el máster y luego volví. Entonces volví a la clínica donde estaba el año anterior, que era de mutuas, volví por la mañana y tuve la gran suerte de entrar en una clínica de neuro por la tarde. Digo, tuve la gran suerte porque era de neuro, pero luego realmente cuando empecé a trabajar no se trabajaba como yo creía. Claro. Había ejercicios muy marcados y no te podía salir mucho de eso. Entonces no me dejaban experimentar lo que yo había visto en el máster, cómo se había trabajado allí, la mejoría que realmente los pacientes notaban. O sea, eso no lo veía. Entonces era como un poco frustración. Sí. Y esa época mía tenía que acabar porque así no se podía. Y un día acabó y ya está. Se acabó. Y entonces, sí, porque realmente no te sientes realizado. Dices, yo no concuerdas con esos ejercicios. Claro. Y esa forma de trabajar. Entonces, bueno. Sí, pero fíjate que es algo que he escuchado muchas veces, que una persona que está especializada en neuro, por ejemplo, que es como es tu caso, que va a trabajar en un sitio donde se tiene que adaptar ese profesional a un protocolo de actuación y no se aprovecha la riqueza que lleva esa persona, ese profesional, en sus conocimientos, ¿no? Que te tienes que adaptar a un protocolo. Yo eso nunca lo he entendido. Totalmente. Y se lo digo a quien escucha, a quien escucha ahí delante, que nunca he entendido cómo no se aprovecha el potencial que tienen los profesionales. No lo entiendo. Totalmente. De hecho, el día que hice la entrevista me dijo, te cojo porque te veo la ilusión, las ganas, y cuando luego trabajaba, alguna vez me decía, es que no te veo que no vienes con ganas, ¿no? Y realmente no, porque claro, normal. Era A, B o C o D los ejercicios, se hacía, y era una gran suerte que era 1 hora por paciente. Sí, por lo menos. Sí, pero esos ejercicios de toda la hora ya estaban escritos, o sea, no eras tú el que los ponía ahí. Y a lo mejor necesitas estar 1 hora haciendo solo una cosa, pero no, había que hacer este para el equilibrio, este para no sé qué, este para no sé cuántos. Y entonces no. Sí. Y así que un día acabó. Y como estaba libre por las tardes, pues mi jefe de por la mañana me dijo, pues vente a hacer más horas por la tarde. Y así estuve un montón de años. No vivo con tristeza la experiencia de la clínica de neuro, porque me ha enseñado muchas cosas y además... Sí, está claro que se aprende siempre. Tengo muchos recuerdos de toda la gente que traté, que, bueno, muy majos todos y con gran cariño los recuerdo. Y además tuve la suerte de que como en esa clínica la universidad, por traer alumnos de práctica, le daba unas ventajas a la clínica, él decía que quería formación para sus trabajadores, cosa que me parece súper genial. Sí. Y entonces se sortearon 2 cursos y a mí me tocó uno. Y me decidí por uno de obstetricia, pero al final no se pudo hacer y me lo cambiaron por uno de suelo pélvico. Y entonces, pues mira, pues de esa experiencia saqué un curso de suelo pélvico, que era una cosa que no tenía en mi mente. Claro. Y desde que hice el curso de suelo pélvico era de incontinencia femenina y dije, uy, pues esto me está gustando. Sí. Y entonces pues empecé a indagar más, luego hice un curso de obstetricia y en la clínica donde estaba me dieron la oportunidad de poder hacer un tiempo las clases de preparto y poner en práctica lo que había estudiado. Y entonces pues me decanté un poquito más por este campo. Luego hice también el máster de suelo pélvico y así pues ahora pues de lleno en el suelo pélvico, en lo que puedo, en otras clínicas en dar clases o sea, en charlas de informal de la importancia de tratarse el suelo pélvico, de qué es, porque hay gente que no sabe lo que es, aunque nos parezca mentira, pero es verdad que tenemos todos, que no solo son las mujeres. Eso es. Y bueno, y ahí un poquito ahí me muevo, en el campo del embarazo, parto, posparto y suelo pélvico. Sí. He dado alguna clase de hipopresivos en gimnasio. Bueno, los fisioterapeutas somos un poco buscavidas y vamos haciendo un poco de todo, pues así.
Sí, sí, sí. No, es verdad, es algo que es parte de la profesión. Sí, sí, el estar ahí, primero, que no pasa nada, que eso es algo que a mí me gusta de nuestra profesión, que no es nada traumático estar trabajando de una cosa y de repente dices, ah, pues mira, y coges otro camino y vas por otro lado, y no te supone ningún problema psicológico. Nada, nada. Es algo que se te ha puesto delante y uno lo abraza pues, y quiere profundizar en eso, le gusta y sigue adelante. Y no hay ningún problema. Es que no, pero hay gente que tiene así esos bloqueos mentales que parece, no, Yo, es que yo no. realmente no lo veo como una pérdida. Yo hice el máster de neuro, ahora mismo me Claro, dedico un claro. poco más al suelo pélvico o al preparto, todo esto, y no lo veo como una pérdida de tiempo ni nada, absolutamente al contrario, lo veo como un enriquecimiento personal. Sí, sí, sí. También me viene algún paciente de neuro que puedo tratar, entonces, Sí, sí, sí. bueno, ahí los tengo los dos y voy haciendo lo que puedo, entonces, Sí. ¿por qué no? Y Y además que como tú decías cuando viste a Yone cuando vino a la universidad, cuando erais alumnos de fisio todavía, que lo que se trata, los métodos que se utilizan en neuro, si los aplicas en personas que no tienen patología neurológica, es un resultado espectacular. Tú verás en tu tratamiento del suelo pélvico cómo al mejorar ese control postural, y te vendrán, ¿no? Harás maniobras que has hecho en pacientes neurológicos en embarazadas, por ejemplo. sí, totalmente, se puede usar donde Claro que sí. quieras. Sí, sí, por eso que es lo bonito de estas conversaciones, ¿no? Lo que me gusta es que mostrar, pues, cómo ese recorrido, ¿no? Que vais haciendo y cómo os vais enriqueciendo, ¿no? Del ámbito profesional y, por supuesto, en el personal, porque en nuestra profesión es imposible separar a la persona del profesional. Somos una Imposible. unidad sin lugar a duda. Yo creo que es la suerte de nuestra profesión también, que a lo mejor si estudias otra cosa, solo puedes hacer eso y nosotros pues tenemos la suerte de poder hacer muchas cosas. Si quieres hacer deporte o geriatría infantil, lo que tú... Y si te equivocas en uno porque pensabas que te gustaba y realmente no te ves allí, pues puedes hacer otro. O Sí, sea sí, que sí. es una suerte, la verdad. Sí, eso es algo que siempre hay que recordar, ¿no? A los alumnos que están ahora mismo pues estudiando la carrera, ¿no? Que siempre os pido pues que le deis un pequeño consejo, ¿no? Que le diríais a un alumno que está estudiando la carrera ahora y está viendo todo ese abanico de técnicas y de maniobras, pues qué consejo le daríais con esa perspectiva que tú me dices ahora, ¿no? ¿Qué le dirías a un alumno? Pues yo le diría que si es lo que quiere la fisioterapia, que tire para adelante y que si él cree que le gusta cierto camino, por ejemplo, pues eso, el deporte, pues que tire por el deporte, pero que no cierre puertas, que a lo mejor luego prueba el ámbito geriátrico o el ámbito de, no sé, la neuro, Sí, sí, sí. igual le gusta más. Sí, sí. Entonces, pues que no cierre puertas, que tire para donde crea que le gusta, pero que vea que hay un amplio abanico y que a lo mejor otro día pues puede tocar otro campo. Sí, 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 sí. Sí, es verdad, porque además que las vueltas que da la vida es tremendo. Y como, Totalmente, y como totalmente. vemos en tu caso, ¿no? Porque claro, pues te vas encontrando con necesidades en el mundo laboral pues eso, o llega un momento en el que te empieza a encantar un campo y es la riqueza de nuestra profesión, como bien decías, de que puedes hacer un giro, pero que enriquezca aquello que vas haciendo. Y al final, como yo siempre me gusta decir que la técnica que utilizamos cada uno es la técnica con nuestro nombre, ¿no? Claro, sí es verdad, cada uno hace, al final trabaja a su manera. Sí, 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 porque esto no es un soldado que tiene una medallita que he hecho esto y pertenezco a este cuerpo especial de no sé qué. No, Claro, esas medallitas en nuestro caso no son válidas, porque las medallitas deberían fundirse en una y eso soy yo, ¿no? El que sí. el que lo aplica, ¿no? Por eso
me chirría un poco la manera de trabajar de ejercicio A, ejercicio B, ejercicio Sí, C, pues, sí, porque si me voy yo, el siguiente fisio lo hace igual que yo. sí, No sé, cada uno tiene su forma de valorar a un paciente, cada uno tiene la capacidad de ver qué necesidades pues, sí, puede ayudarle a trabajar al paciente, ¿no? sí, Entonces, a lo mejor yo veo algo y tú ves otra cosa sí. y se lo aportas de más, ¿no? Entonces, no sé por qué A, B o C, pues Bien. no, Bien, no. ese es un riesgo que se está corriendo ahora, yo creo, por un error en la interpretación de lo que se llama la evidencia científica, ¿no? Yo, De intentar haya evidencia científica, que haya protocolos para que todo el mundo haga lo mismo y que todo el mundo... Pero nos estamos saltando la parte artística de nuestra profesión. Yo fíjate que te voy a decir que creo que en ese sentido a veces es más por miedo, Ujú. porque si viene una persona que está preparada y le hace algo que tú no Sí, sabes, claro, ya, pero si yo pongo ejercicio A, ejercicio B, ejercicio C, da igual que se lo haga yo, que se lo hagas tú, que estás más preparado, ¿no? Entonces, es verdad. a veces también es como, vamos a tapar un poco esto, ¿no? Lo que me falta, o no Sí, sí, sé. sí. Sí, sí, es verdad, ¿eh? Y al final no se dan cuenta que los que pierden son sus pacientes. Claro, es que cuando uno pierde la idea, ¿no? Y el objetivo que estás trabajando para la mejora de un paciente y entonces se pierde la esencia, ¿no? Porque aquí lo importante de nuestro trabajo es el paciente, eso está claro. Totalmente, Al igual que totalmente. cuando tú das clase, lo importante es el alumno. Yo eso lo tengo clarísimo. El centro tiene que estar claro. ¿Cuál es? Entonces tú ahí formas parte del equipo que ayuda al paciente, ¿no? Claro. No, yo meto al paciente en mi protocolo, ¿no? Que eso no es así, ¿no? Yo siempre digo, si tú vas a un centro y ves a todo el mundo haciendo lo mismo, sea la patología que sea, mal síntoma. Perfecta. Sí, mal síntoma. Sí, y es verdad. Sí, sí, y además yo me he encontrado también que hay centros que, por ejemplo, alguien que va a pedir trabajo, ¿no? Que hace una entrevista, dice, este sabe demasiado. Y eso es lamentable, eso Pues qué pena. sinceramente, y lo digo aquí, es lamentable que un centro, sea el que sea, vea que el currículum o que la persona que va a optar por el puesto sabe demasiado y entonces puede poner en cuestión que el jefe sabe menos o cuál es la historia. Es que no entiendo, no. Seguramente sí, pero también tendrían que verlo como una oportunidad de que sus pacientes Eso es, tuvieran más, eso es, porque si solo tienen lo que yo sé, eso es. pues no sé. Sí, por eso es la pérdida de decir, el objetivo es que mi paciente mejore. Si lo tienes claro, pues quieres tener a tu lado los mejores, aunque sean mejor que tú. ¿Sabes? Que, sí, Claro, porque claro, al final es eso, lo importante es que el paciente tenga lo mejor y si eso yo es. sé que mi nivel llega hasta aquí y tú sabes un poco más Claro. de eso, pues, jolín, Sí, 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 sí. mira, mírale tú esto que yo no llego y mi Sí, paciente estará eternamente agradecido conmigo claro, claro. porque he sido sincera, ¿no? Sí, sí, sí. Pero no. Por eso también la importancia que tiene el derivar, ¿no? Yo siempre digo que cuando, sobre todo en nuestro ámbito, ¿no? De la fisioterapia, pues si uno llega hasta aquí, pues debe ser honesto consigo mismo y decir, pues te derivo a este profesional que te va a poder ayudar en este aspecto, o te derivo a este otro, que puede ser fisioterapeuta, puede ser de otra disciplina, de otra profesión, puede ser yo qué sé, si Sí, sí. necesitas un logopeda, si necesitas a un terapeuta ocupacional, a un neuropsicólogo, a la que sea, ¿no? O un fisioterapeuta de esta técnica en concreto que te va a ayudar mucho en este preciso instante. Y eso, y no es un riesgo de perder un paciente, sino ese paciente no lo vas a perder jamás, porque te estará agradecido porque le has ayudado en eso concreto. Y después cuando Jamás. necesite algo te buscará otra vez, porque se fiará de ti, ¿no? Es algo que... Totalmente. Además es que es importantísimo trabajar en equipo con profesionales Claro, que sepan cosas diferentes a ti y que, bueno, tanto de tu misma carrera como de otras, sí, sí, porque sí, se complementan y es que es sí, importantísimo. Es que sí, a lo mejor tú tratas una patología y necesitas un nutricionista para eso es. aportarle algo más. Entonces, Sí, si sí. le ayudas con tu terapia y con la otra, jolín, ese paciente va Que sí, que sí. infinito. O sea, Sí, va a mejorar, vamos.
No, no, total, ¿eh? Y el tema este que comentas de la nutrición es que es algo clave. Porque yo, por ejemplo, con esa curiosidad que nos caracteriza a los dos, ¿no? Que de no querer parar de saber, pues yo veía eso, además con Nelson, con el que somos amigos y hablamos con frecuencia y siempre compartimos neurocuriosidades, como siempre decimos, pues en el ámbito de la nutrición, ¿no? Pues yo decidí hacer un máster de nutrición y salud, ahí precisamente en Barcelona, ahí era a través, era online, ¿no? Y, y él también se ha formado en nutrología, como dicen ahí en Brasil. Y claro, la importancia que tiene ese aspecto, que hay veces que no se tiene en cuenta, ¿no? Pero sobre todo también pues para complementar el abordaje en los pacientes, ¿no? Las personas que tienes delante y cómo esa importancia de ver en la globalidad, ¿no? En la globalidad a la persona que tienes delante, ¿no? Y saber derivar, oye, mira, pues necesitarías que te viera este nutricionista o lo que fuera, ¿no? Que es la curiosidad, como siempre hablamos, hay que tenerla despierta y abierta siempre, ¿no? Sí, totalmente. Yo en el máster de suelo pélvico he hecho una asignatura que, bueno, nos han dado como unas pinceladas de alimentación, de cómo afecta en diferentes patologías y la verdad es que dices, jolín, y solo he tocado pinceladas, ¿eh? O sea, Sí, que si sí, sí, profundizan mucho más, sí, sí, sí. Además, seguro que hay más. sí, Pero, pero sí ves la importancia de que puede ser que tú estés tratando algo y te centres solo en eso, no ves lo que rodea a eso sí, y no va a mejorar el paciente nunca. sí, 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 es verdad. Es verdad, porque además hay aspectos que jamás podríamos pensar que pudieran influir, ¿no? Y cómo ciertos alimentos están condicionando la respuesta que está produciéndose en tu abordaje. Por eso que el Sí. trabajo así con otras disciplinas es muy enriquecedor, sí. Sí, sí. Al final, por mucha curiosidad que tengamos, tampoco podemos saberlo todo. Claro, por eso que hay que tener Siempre, a gente de otras disciplinas curiosos también. claro, exactamente. Ser curioso, pero bueno, que Sí. se complementan otros también. Sí, 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 porque además a mí me encanta ver gente que tiene esa, como siempre hemos dicho antes, ¿no? La pasión por lo que hacen. Entonces, estar al lado de profesionales de la nutrición, de todos los ámbitos, que tienes esa inquietud, eso es magnífico. Porque además es enriquecedor para ti y también para el paciente que es el centro, ¿no? Es importantísimo. Por eso Totalmente. siempre hay que tener cerca profesionales localizados con ese tipo de manera de ver las cosas para poder derivarles en un momento dado y que se enriquezca todo el mundo, sí, sí, sin duda. Y además que cuando tú derivas, tú también aprendes de lo que el Total, otro total. profesional le ha hecho a tu paciente. Si te viene otro, también ya sabes por dónde tienes que ir, ¿no? Mira, pues haz esto, al otro, vuelve aquí, vuelve allá. Sí, sí, No sé, sí. yo creo que es importantísimo, como tú dices. Sí, sí, sí. Y yo siempre os pregunto también como una reflexión de cuando uno trata pues con pacientes o pues siempre me gusta preguntaros que cómo os gustaría que os recordaran, ¿no? No, no cuando jubiléis, sino cuando dejan de ir a vuestra consulta, ¿no? Y cómo os gustaría que os recuerden después de haber pasado pues por tus manos, ¿no? Pues yo creo que me recuerden con cariño, con como que les he ayudado en alguna parte o en algún momento importante de su vida. Eh, que me recuerden como una buena profesional, pero sobre todo que me recuerden con cariño, Sí, sí. como eso, como una persona, una fisioterapeuta muy empática o muy humana, Ajá. Sí, sí, porque al final nos dejan, mira, ayudamos mucho más a veces siendo empáticos y haciendo un poco de psicólogos sin llegar a entrar en sí, psicología, sí, sí, pero sí, haciendo un poco sí, sí, de psicólogos y eso, que me sí, sí, recuerden así, con cariño. sí, Y ya sí, está, con eso me conformo, no sí, pido sí, más. sí. Sí, porque además eso es lo que realmente te llena después, ¿no? Que Sí, que te estás... vean por la calle y te digan, ay, Sí, mira, sí, me acuerdo de ti, que pues eso, ya está. sí, sí, además muchos te dicen, anda, mi fisio. Sí, 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 sí.
Sí, Esa es sí. mi fisio, digo, ahora, eso es lo que me gusta. Me pasó una vez que, bueno, cuando vine al piso a vivir, vino un paciente mío también y cuando nos vimos en la puerta, "Ah, ¿tú qué haces aquí? ¿Tú qué haces aquí?" Y ahora siempre dice, que ahora ya, bueno, ya es más amigo, ¿no? Dice, Claro. este es mi fisio, y todos tienen su fisio. Digo, mira, y Sí, sí, eso te sí. hace ilusión porque cuando es eso, mi fisio, es Sí, como, sí. formas parte de ellos también, de Sí, su sí, porque vida. además es un momento de de compartir, en ese momento de dificultad, de trabajar juntos, y entonces eso une, ¿no? Y es verdad que cuando, además en el campo de los pacientes neurológicos, por ejemplo, que ese vínculo es durante el largo tiempo, pues al final es que eres amigo y eres parte casi de la familia, ¿no? Yo, Sí, como por ejemplo, como comentabas, tú con Ángel, con su mujer Charo, pues es como si fueran parte de la familia, ¿no? Y al final pues le cuentas tus penas, ellos te cuentan las suyas, intentas ayudar uno al otro en lo que necesitas, a ti te ayudan, tú les ayudas, es decir que es eh, verdad. es un trato magnífico, a mí me encanta. Sí, es verdad, es un 50-50, porque ellos vienen con una cosa, tú le explicas otra y a lo mejor ellos intentan ayudarte a ver lo que a ti te ha pasado, lo que tú le has contado y entonces se olvidan de lo suyo y ya Entonces, como, sí, sí, y sí, es así, es así, es muy chulo, esa parte es muy chula. sí, sí, sí. Sí, pues además es como perciben que es alguien del que se pueden fiar, ¿no? Porque estás intentando buscar lo mejor para el otro, ¿no? Y como ven que te implicas por el bien, por su bien, entonces dice, joder, pues de esta persona me puedo fiar y su criterio para mí es válido, ¿no? En cambio, hay gente que, pues, a lo mejor son más cercanos, ¿no? Por ejemplo, tu familia y no, por decirlo así, no tienen en cuenta tanto tu opinión como ellos, que han visto en sus propias carnes que se pueden fiar plenamente de ti, ¿no? Sí, es una relación súper diferente y muy especial y es eso, a veces te cuentan cosas a ti que no se las cuentan a Sí, alguien de su familia, sí, es verdad, ¿eh? entonces Sí, es una relación, se crea una relación muy especial. sí. Sí, porque es verdad que ese vínculo, además, yo siempre digo que siempre la entrada de alguien externo a la familia en el proceso de recuperación eso es fundamental. Por eso yo siempre digo, cuando pasa dentro de la familia, que sea alguien de la familia el que trata, no es lo más recomendable. No, no, Porque, claro, hay unos vínculos, hay una situación ahí que siempre es bueno que entre alguien de fuera para generar ese vínculo, como decíamos, ¿no? Sí, sí. de hecho, no sé por qué es, pero a veces te tienen más en cuenta gente de fuera, como tú dices, un paciente que te viene y tú le dices, mira, haz esto, haz lo Sí, otro, sí. te tienen súper en cuenta, tu palabra para ellos es la principal y luego se lo dices a alguien de tu familia y te dicen, ah, la niña me ha dicho esto, él no sé qué, es como Eso es. Sí, que no sí, es sí, igual de importante. es así, no es verdad, totalmente de acuerdo. Lo certifico al 100%. Sí, sí, sí. Yo creo que todos los que nos dedicamos al ámbito sanitario, eso lo vivimos. Es Sí, como, sí, sí. no tendrá tanta importancia. Sí, sí, sí. No es verdad, ¿eh? Porque además parece que, bueno, pues no tiene, se lo habrá inventado. Además que es un masajista, ¿no? Este es el de los masajes, ¿sí? Sí, Masajista. el de los masajes. Y Sí, 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 sí. sí, la No fisioterapia, sé, madre mía. no sé cuándo vamos a salir de eso, pero sí, a ver Sí, si. es verdad que cuesta, ¿eh? Hay gente que cerebralmente le cuesta. Habría que hacer un análisis de si existe neuroplasticidad o no existe neuroplasticidad en esos cerebros que la rigidez les impide adaptar que la fisioterapia, atención, la fisioterapia tiene una herramienta que se llama masaje, Totalmente, totalmente. que es muy válida el masaje, sí, es muy válido, pero es una No herramienta, arregla todo. no eso es, Hay no, otras no, técnicas. es una técnica. Y el que aplica masaje, pues fisioterapeuta, fisioterapeuta. No es masajista, no son sinónimos, no son sinónimos. Claro. Y un masajista te puede hacer un masaje Eso es. Sí, simple, sí, pero sí, un sí. fisioterapeuta irá donde tenga que ir. Eso es. Ahí. Y además, si hay un objetivo terapéutico, es fisioterapeuta, terapeuta.
Pues yo me he encontrado el caso que es aún todavía peor. O sea, un masajista que digan, no, es que mi familiar tal es fisioterapeuta porque da masajes. Y digo, no, perdona. No, Ya es por el ahí colmo. ya no paso. Ya es el colmo. Porque da masajes ya es fisioterapeuta. No. Sí, 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 sí. Jo, me encontré en una situación de ir a ver a uno que era el cuñado de una amiga que había montado un centro. Él era masajista y había montado un centro y de repente entro, me dijo, no, vete a verle y tal y cual. Y fui ahí a verle. Yo ya terminé de carrera, era en Madrid. Y me acerco allí y lo veo viendo una radiografía y yo entro allí y me dice, mira, mira, mira esta radiografía, ¿qué ves tú? Yo digo, pues para ti nada. Y digo, pero bueno, ¿pero esto qué es? Sí, sí, son cosas que te encuentras. Madre mía. Es que, vamos a ver, que la experiencia es un grado, sí, pero la titulación también. Es que es necesario Hombre, tener un título, estar colegiado, todo ese tipo de cosas. que Suele no ser tiene nada, importante. no Suele ser tiene nada que importante. ver, es que nada, nada. Sí, 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 es así. Y ahora mismo estás en una aventura intensa, ¿no? Ahora. Ahora sí, ahora he hecho un Kit Kat en mi vida profesional porque he sido mamá por segunda vez, así que Eso es magnífico. ocupa todo mi tiempo. Eso es magnífico. Sí. Sí, Y sí. nada, pues ahora a dedicarme a él. Sí, sí. Bueno, y estarás autotratándote el suelo pélvico, claro. Eso es. Claro, yo Claro, haciendo ejercicio todo el día. No, bueno, realmente tú te cuidas, claro, pero por eso que el aprendizaje también uno se lo aplica a sí mismo, claro. sí, sí. Eso es así. Hombre, lo tienen más en cuenta y Sí, sí, tienen, bueno, es otra visión de las cosas, sí. ¿no? Ves la importancia que tiene el suelo pélvico Claro, claro que sí. intentas cuidarte un poco. Sí, sí, sí. Y la aventura de la maternidad, que eso es una maravilla. Ya. Porque Sí, claro, hay sí. veces que, claro, en el periodo hay periodos en los cuales, claro, uno tiene que cortar un poco ahí la actividad porque es un ámbito claro, es que la maternidad es única. Eso es No algo. podemos, no podemos llevárnoslo en la mochila a la clínica, es una pena, Eso es. pero no. Yo me lo llevaría, porque así le diría a las otras mamás, mira, vamos a trabajar suelo pélvico y Eso así es. podríamos hacerlo en grupo, pero no. Eso. Vamos a hacer gimnasia y coger al niño allí. Ya, tenemos 5 kilos. Y después, según va creciendo, vas aumentando. Bueno, en el último gimnasio donde he hecho las clases de hipopresivos sí que venían con bebés. Sí, sí, sí. Las mamás venían con los bebés y a veces les ponía ejercicios con ellos Claro. y claro, pues es divertido, se lo pasan bien también. Aparte de que es más fácil poder ir a hacer los ejercicios con tu bebé a un sitio que dónde voy a dejar el bebé, ¿no? Claro, claro, Si, claro. si Claro. quiere comer o si tiene sueño, pues se paran y lo atienden un momento, a mí no me importa. Sí, sí, Y a sí. las otras mamás tampoco, porque están en la misma Claro, situación. claro, claro. Sí, sí, sí. Entonces es guay. Sí, sí, sí. Además, la creatividad al Uh, poder. ¿Eh? yo ahora le hago al mío, que tiene 4 meses, le hago, digo, mira, esto hacía yo en los ejercicios y se parte de risa. Sí, 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 total, total. Es chiquitillo, pero se parte de risa, no sé, digo, mira, pues ya está. Sí, sí. Y después, claro, después los críos cuando van creciendo, y claro, como ya sabes, las neuronas espejo, al final te ves que dice, mamá, te doy un masaje, o tu papá, te doy un masaje, oye, te doy aquí, y empiezan a moverte los dedos y tal, y como son cosas que ven de manera Sí, cotidiana, dicen, sí, ¿cómo, sí. cómo Mi influye? ¿Cómo hijo, influye? el que tiene, el más grande que tiene 5 años lo hace. Ven, que te doy un masaje, te toca así el cuello y digo, uy, qué bien lo haces. Sí, 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 sí. Yo Y también, yo a tengo veces que dice, hacer quiero eso. ser fisioterapeuta y a veces no. Digo, bueno, ya lo decidirás, tú tranquilo. Sí, sí, pero es verdad que, claro, además como tienes libros y tienes no sé cuánto, yo siempre cuando veo así algún TV o alguna cosa así para niños que tenga que ver con el cuerpo humano, yo no sé si me falta alguno. Es decir, claro, empiezan a ver los libros del cuerpo humano y te preguntan, oye, ¿y esto del cerebro? ¿Y esto del hueso? No sé cuánto y tal. Sí. Y al final van al colegio y los profesores dicen, ¿pero cómo sabe tanto del cuerpo humano? Y nada, nada, por nada. Pues no lo entiendo, no lo No entiendo yo. entiendo, la verdad. Sí, es verdad que yo creo que esa curiosidad por el cuerpo humano y el funcionamiento y todo eso se lo transmitimos, Sí, porque es verdad que él también tiene mucha curiosidad en, sí, y sí. este hueso y este no sé qué, y aquí qué pasa, y esto por qué. Sí, sí, sí. Y yo, Yo- bueno, al final lo ven es también verdad. en nosotros, Es entonces verdad. somos su, Sí, sí, su sí. ejemplo.
Sí, pero además lo ves en las preguntas, porque yo, mis hijos igual, ¿no? Cuando me preguntan, las mayores ya me dicen, no me preguntan, me duele aquí, dicen, "No, ¿qué músculo me duele aquí? Que la pregunta es muy diferente. Claro, La pregunta es muy diferente. ¿Qué músculo es este que me está doliendo? Y tú le dices, el tibial anterior. No le dices, esto te duele la pierna, te duele la espinilla. Entonces, no, no, no. Te duele el tibial anterior. sí, sí, totalmente, es Sí, sí, así. es verdad. Cómo influye la profesión también en lo que después ven los niños, que por eso digo que es apasionante también. Sí. Ese aspecto es muy, muy bonito. Es muy guay, es lo que decías de Jones, de Nelson, de los profesores que transmiten pasión, pues es la pasión que le transmitimos a ellos Sí, también, eso es verdad. es verdad. Sí, sí, Sí. sí, sí. Pues nada, Laura, ha sido un verdadero placer. Me tiraría hablando contigo horas y horas y horas y horas. Como Pues sabes. otro día hacemos otra cuando quieras. Eso es. Porque como se puede ver, somos de conversación fácil los dos. Hemos Sí, tenido, hemos tenido muchas horas de conversación antes, vaya. cuando nos veíamos en persona, y por supuesto no iba a ser menos hoy viendo la pantalla. Eso es así. Todo esto es nada. Sí, sí, sí. Muchas gracias por haber compartido con todos nosotros pues este rato que ha sido tan bonito y tan enriquecedor, porque como siempre decía de ti, ¿no? Esos ojos curiosos, esa curiosidad que tú tienes, debe ser inspiración para otros. Eso lo tengo claro. Pues muchas gracias por contar conmigo para esta conversación. Y nada, y que cuando quieras otra, pues seguimos charlando. Sí, 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 Sin sí, sí. problema. Fenomenal. Pues nada, pues un abrazo muy grande y nos veremos pronto, seguro. ¿Eh? Vale, muy bien. Hasta luego, Juan Carlos. Bueno, hasta Saludos. luego. Adiós.